Vamos a arrancar y muchísimas gracias. Bienvenidos. Bueno, pues ya estamos aquí y quiero presentar y agradecer a Andrea Castro, que está con nosotros. Ella está al frente y es una de las socias directoras de Grupo CIMAT. Creo que más allá de platicarles que tiene más de 20 años en este negocio de la comunicación, generando estrategias reputacionales para instituciones privadas, públicas. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en el London School of Economics. Vaya, podríamos extendernos. Me gustaría darle la bienvenida a Andrea y preguntarle un poco cómo van, cómo planearon este panel y que nos presente quién lo va a estar acompañando, ¿no? Claro que sí. Mil gracias, Rafa. Gracias por la invitación. Gracias por considerar a CIMAT para ser el primer panel del Congreso. Les deseo muchísimo éxito. Seguramente nos va a ir muy bien. Y este panel lo preparamos un poco en la experiencia que hemos tenido en estos meses, que ha sido, yo digo, una maestría nueva. Hemos aprendido cosas nuevas, nos hemos adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Y lo que quisimos hacer es compartir con todos un poco de lo que nosotros hemos estado aprendiendo y cuáles son las áreas en las que hemos tenido que transformarnos, que innovar junto con nuestros clientes. De eso vamos a hablar hoy. Porque, a ver, díganme quién no ha pasado por esta escena. Sales a la calle, ya sabes, con tu tapabocas, te encuentras con un amigo, o por fin te animas a ir a visitar a tus papás, o invitas a alguien a cenar a tu casa, y cuando estás frente a frente, de repente no sabes qué hacer. O sea, estás a punto de acercarte, dar un abrazo, dar un beso, y te frenas en seco. Estiras la mano así como para dárselas y a medio camino te frenas, les das el codo, sonríes, estás medio nervioso, medio feliz de ver a la gente. En pocas palabras, estamos reaprendiendo, ¿no?, a conectar con nuestros amigos, con nuestros familiares y colegas. Y eso mismo les pasa hoy a nuestros clientes.
Las empresas y marcas también se paran en seco frente a lo que antes eran iniciativas comunes y corrientes de vinculación, de acercamiento con sus audiencias estratégicas, y se preguntan si está bien visto, si es políticamente correcto, si cumple con la norma, si es empático. Nuestro trabajo como profesionales de comunicación y relaciones públicas debe ser ayudar a nuestros clientes a identificar no solo estas nuevas formas de vinculación y con mucha ayuda de la tecnología, sino también identificar estas nuevas narrativas y agendas que han cobrado mayor relevancia a partir de la crisis sanitaria y económica que ha generado el COVID. Esta crisis nos ha demostrado que todos enfrentamos la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Las brechas sociales, económicas, digitales agudizan el impacto de esta crisis para muchos. No es casualidad entonces que en medio de la pandemia los movimientos por la igualdad de derechos, la libertad y la inclusión se han fortalecido y los movimientos extremistas también se han radicalizado. Quizá un ámbito que nos iguala a todos es la salud mental. Esta crisis ha dejado al descubierto otra pandemia que ya muchos habían pronosticado, la pandemia de las enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, el estrés y el consecuente abuso de sustancias. No solo se trata de un problema de salud pública, sino de un reto para muchas empresas, para muchas comunidades, porque tiene un impacto enorme en la productividad, el ausentismo, la rotación e incluso violencia. De acuerdo con el estudio que hicimos CIMAT y RepTrack sobre el impacto de COVID en la reputación de las empresas en México, en el que participaron más de 1,000 ciudadanos, el colaborador se convirtió en el stakeholder más relevante. La percepción de una empresa como empleador está teniendo un impacto que nunca antes había tenido. Los despidos, la disminución de sueldos, los protocolos de prevención de contagios, el trabajo desde casa, todas estas conductas que la sociedad está observando y evaluando. Clientes, consumidores y sociedad en general están también atentos a las iniciativas que las empresas están haciendo y emprendiendo para apoyar a los más vulnerables o a los más necesitados en esta crisis. Hoy, más que nunca, el propósito de una empresa o una marca, más allá de sus resultados en negocios, se está materializando claramente en estas iniciativas y está dejando en evidencia aquellas organizaciones cuyo enfoque sigue centrado únicamente en su bottom line. Entonces, ¿cómo reconectar con las audiencias estratégicas en este contexto? ¿Qué recursos, qué herramientas, qué habilidades nuevas se requieren? ¿Cómo se debe transformar una narrativa? Para platicar sobre estos temas, hoy invitamos a 3 expertos en diferentes ámbitos que nos parecen especialmente relevantes para presentar cómo las empresas y los líderes se están transformando en este presente y también para el futuro. Jaime Ramírez es quizá el experto con más experiencia en México en prevención y manejo de riesgos reputacionales. Javier Dorrego, que tiene una exitosa trayectoria como empresario y consultor internacional en marketing y transformación digital. Y Amira Abdel tiene más de 30 años de experiencia como consultora en comunicación y liderazgo organizacional. Y hoy van a compartir con nosotros, cada uno desde sus áreas de expertise, cómo ayudar a empresas y marcas a transformarse exitosamente frente a este nuevo escenario. Queremos que más que una conferencia esto sea un diálogo, entonces porfa los invitamos a compartir preguntas y comentarios en el chat público y aquí los vamos a retomar en cuanto terminemos esta plática. Jaime, Javier, Amira, bienvenidos. Adelante, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Efectivamente, más que nuevos retos, estamos en una situación mucho más compleja de lo que habíamos visto, yo creo, en toda nuestra generación y quizá en varias generaciones. No se trata simplemente de un reto, sino de situaciones de incertidumbre y hablaría de incertidumbres, ¿no? Yo diría que son varias capas de incertidumbre prolongada y en las cuales, en primer lugar, no sabemos cuánto va a durar esta incertidumbre. Tenemos las incertidumbres personales, ¿no? Finalmente, todos y cada uno de nosotros estamos en un duelo, varios duelos, ¿no? No hay quien no haya perdido algo desde perder un ser querido o perder un periodo de salud
o hasta perder pues, planes que uno tenía, vacaciones, en fin, desde lo más sencillo, pues esto va repercutiendo en la vida de las personas y en la salud mental de las personas, y esto sería suficiente para estar muy alertas, porque los seres humanos, y esto hay mucha investigación al respecto, no estamos equipados para poder soportar la incertidumbre. Si a esto le sumamos la incertidumbre económica, la incertidumbre social y la incertidumbre pues con el virus mismo, ¿no? Hoy no sabemos bien a bien cómo está funcionando, ¿no? Hay ideas contradictorias, investigaciones contradictorias acerca de cuánto puede durar la inmunidad, información que no sabemos procesar del todo acerca del avance de las vacunas, no sabemos cómo funciona el virus. Y tampoco tenemos la certeza de cuáles van a ser las consecuencias que va a tener los remedios que le hemos dado a la enfermedad. Hoy por hoy sería muy aventurado decir cuáles son todas las consecuencias que tendrá en el mediano o largo plazo el encierro, la manera en la que estamos enfrentando los procesos educativos, la manera en la que estamos trabajando, la manera en la que las empresas se han preparado para regresar a esto que se ha llamado la nueva realidad, ¿no? Y si bien nosotros veníamos ya de un proceso en el cual veíamos que las empresas tienen que volver al principio, volver a sus fundamentos, volver a su propósito y tratar de ver ser empresas sustentables en el sentido más amplio, ¿no? Pues empresas, organizaciones resilientes, organizaciones que rindan cuentas, organizaciones totalmente transparentes, pues hoy más que nunca esto se vuelve válido, ¿no? Ante esta situación de incertidumbre, quizá las certezas que se puedan quedar van por ahí. Y creo que sí tenemos que estar muy alertas porque si bien en lo personal solemos reaccionar mal ante la incertidumbre, ante las situaciones de sorpresa, ante las situaciones de frustración. Y quiero poner aquí un ejemplo muy claro que puede ser familiar para mucha gente. Cuando alguien se está ahogando, hace todo lo que no tiene que hacer para salvar su vida. Cuando uno se está ahogando, en vez de ponerse en posición horizontal, porque es lo que haría el salvavidas cuando llega a rescatarnos, uno trata de salir del agua en posición vertical y uno genera una situación incluso más difícil para salvar su propia vida. Si de esto estamos hablando en una situación tan radical, imagínense cuando enfrentamos situaciones que son mucho más complejas, con muchas más capas de complejidad y con cosas en las que no nos son tan familiares. Y he de decir que las organizaciones también reaccionan mal. Las organizaciones también tienen reflejos parecidos a los que tenemos los individuos y no saben a dónde voltear para ver las certezas. Se amarran a certezas que no necesariamente les van a dar una guía que realmente los saque de ahogarse. Y sí pensamos que sigue siendo válido regresar a ver el propósito, regresar al origen, ver cuáles son esos fundamentos en los cuales podemos basarnos para sortear esta situación y para sortear todas las situaciones de especiales y situaciones de crisis que se nos van en el camino, ¿no? No basta hoy en día tratar de solucionar la situación especial, tratar de solucionar la crisis como lo hemos venido haciendo tradicionalmente. Hoy lo tenemos que hacer de una manera sustentable, diría utilizando la palabra sustentable en el sentido más amplio, no solamente lo referente al medio ambiente, sino que queremos organizaciones sustentables, decíamos, ¿no? De manera integral, de manera que todo lo que decida, todo lo que haga y todo lo que comunique contribuya a reforzar el cumplimiento de ese propósito que tengo con la sociedad. De otra manera no se va a poder. Ahora, y la sociedad está cambiando también de maneras que si bien teníamos previsto gran parte, se ha acelerado de una manera que no teníamos prevista.
las organizaciones también que no logren adaptarse a esos cambios que está viviendo la sociedad, que está viviendo el mundo, y que nos facilita por un lado y nos impone por el otro la tecnología, pues difícilmente van a poder salir, ya no digamos en mejores condiciones de las que estaban, sino sobrevivir, ¿no? Pensamos, sí, pues tiene que ser la oportunidad un poco para adaptarnos, para cambiar, para revisar este propósito y para adaptarnos a nuevos cambios, parte de los cuales pues también Javier nos va a hablar en un momento. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Justamente esta necesidad de sortear la certidumbre y estar más preparados es lo que nos trae hoy aquí en este congreso, de hablar de cómo reconstruir esa confianza. Javier, adelante. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos. Encantado de estar aquí con ustedes. Y me quiero tomar una frase que dijiste al comienzo, Andrea, que decía que tenemos que reaprender a conectar con nuestras audiencias. Y lo que les quiero decir es que de eso se trata un proceso de transformación digital. Si asumimos que la transformación digital tiene que ver con el rediseño de nuestra oferta de valor a la luz de las tecnologías emergentes, teniendo en consideración no solamente las necesidades del cliente, sino también qué es relevante para nuestro entorno, reaprender a conectar con nuestra audiencia es algo que deberíamos hacer todos los días si somos una empresa que quiere estar a la vanguardia, porque tenemos que asumir que el entorno comercial, el entorno de negocios, es como el tiempo, nunca se detiene, está siempre en movimiento y por ende, si queremos estar a la vanguardia, siempre tenemos que estar adaptándonos a este nuevo entorno. Personalmente, y como recién decía Jaime, no pienso que la pandemia haya cambiado las cosas, sino lo que hizo es acelerar. Algo que avisorábamos en un lapso de 5 a 10 años, resulta que se nos adelantó y se nos puso un desafío de corto plazo. Todos sabíamos que esto iba a pasar. Las tendencias que veíamos en el consumidor, las tendencias en el comercio electrónico, nos hablaban de que esto va a pasar de una manera u otra. Lo que hizo la pandemia simplemente es un catalizador, es un acelerador de este entorno que nos llegó antes de tiempo. Y quizás el ejemplo más concreto que podemos ver de estos grandes cambios, sobre todo en la conducta de los clientes, de los consumidores, es lo que está pasando en el comercio electrónico. Según algunos medios como Statista, por ejemplo, el comercio electrónico en la región ha llegado a crecer en proporciones que son realmente enormes. Por ejemplo, en Perú, el comercio electrónico creció casi un 900%. En México, el comercio electrónico, según Statista, creció un 500% y solo en 6 meses. Estos cambios los veíamos en un horizonte de 5 a 10 años y se gestaron en apenas unos meses. En el caso de Mercado Libre, por ejemplo, creció casi un 350% respecto del año pasado en el hot sale. Y todos estos cambios, esta aceleración, llevaron a que el consumidor cambie, que el entorno cambie. Y hay una frase que siempre me gusta mucho, que alguna vez dijo Jack Welch, que dice que cuando el ritmo de cambio de una empresa es más lento que el entorno en el cual se desenvuelve, el fin de esa empresa está próximo, que la pregunta es ¿cuándo va a suceder? Y la realidad es que nuestro entorno en estos momentos se aceleró de manera drástica, nos cambió el entorno y a las empresas ahora nos toca hacer el catch-up, alcanzar a este entorno que se nos adelantó. Para el consumidor fue muy fácil, por ejemplo, migrar y volcarse a los medios online. Pero para las empresas no es tan fácil adaptarse a este entorno. No podemos lanzar una estrategia de comercio electrónico en cuestión de semanas, ni cambiar el discurso de una compañía, ni agregarle el atributo digital a nuestra oferta de producto. Realmente repensar, rediseñar nuestra oferta de producto de acuerdo a los nuevos puntos de dolor que tiene el consumidor y usando las últimas tecnologías como Internet, los dispositivos móviles, inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con los datos, no es algo que se pueda hacer en cuestión de semanas. Entonces, definitivamente a las empresas nos toca de alguna manera la peor parte, ¿no? Adaptarnos en tiempo récord a algo que no es tan sencillo.
Y de alguna manera, esta perturbación externa, porque es algo externo que nadie avisoraba, pareciera ser que recompensó a las empresas que se movieron primero, ¿no? Que no necesitaron realmente de una pandemia para darse cuenta de que el entorno de negocios está cambiando de manera permanente y comenzaron a hacer transiciones, procesos de transformación digital, activación de los canales de comercialización online antes de que todo esto sucediera, y seguramente estas empresas van a salir favorecidas, fortalecidas, con la recompensa de haber actuado antes, de haber hecho una planeación estratégica adecuada, reconociendo que el entorno está en permanente movimiento, que está siempre cambiando y que todos los días las empresas tenemos que reaprender a conectar con nuestros consumidores. Durante la última década, la realidad es que la innovación ha venido de parte de los startups, de los Ubers, de los Corner Shop, de los Alibaba, de los Airbnb, de los Amazon. Y la realidad es que este es el turno de las empresas tradicionales. Como empresas tradicionales tenemos que empezar a emprender, generar innovación desde adentro, centrados en el consumidor y no solo en el bottom line, como decía recién Andrea. Y para que un proceso de innovación pueda funcionar, definitivamente tenemos que estar dispuestos a correr riesgos, a aprender en el camino, a equivocarnos, a invertir. Entonces, si somos una empresa que solo mira el bottom line, difícilmente vamos a poder innovar si no podemos correr riesgos, no podemos invertir, no estamos dispuestos a equivocarnos. Y dos factores sumamente importantes para innovar. Tenemos que estar focalizados en el talento interno, en la gestión del talento, en la cultura de la empresa, para poder promover esa innovación en el equipo. Y por último, mirar al consumidor. Si no miramos a nuestros clientes, si no entendemos cuáles son sus puntos de dolor en este nuevo entorno y no los conocemos al derecho y al revés, es muy difícil innovar y plantear un proceso de transformación digital. Que si bien muchas empresas de tecnología se han adueñado de este concepto de transformación digital, muchas veces poco tiene que ver, digamos, con la tecnología. La tecnología no es el eje central. El eje central es el rediseño de la oferta de valor a la luz de estas tecnologías. Entonces, me gustaría enfatizar dos aspectos que a veces pasamos por alto cuando queremos iniciar un proceso de transformación digital, y el primero de ellos tiene que ver con la reputación de marca. ¿Y por qué? ¿Qué tan cerca está el tema de la reputación de marca, por ejemplo, con el comercio electrónico? Y la realidad es que en la era de las ventas despersonalizadas, en la era de las ventas por canales electrónicos, la reputación de marca, el discurso y el accionar de acuerdo a la narrativa, la transparencia, la confiabilidad, el foco en el consumidor, el poner la satisfacción del cliente antes que nuestro profit, que nuestro bottom line, lo que va a generar es una empresa apta para jugar en esta nueva arena, en la arena del comercio electrónico. Y les paso un dato, una empresa con buena reputación de marca puede llegar a convertir 10 veces más que una empresa que no la tiene. Dicho de otra manera, podemos lograr los mismos resultados con 10 veces menos la inversión. Entonces, la reputación de marca en la era del comercio electrónico es sumamente importante. Y el último punto, y creo que ya lo mencioné, cualquier proceso de transformación digital comienza por tener obsesión por el cliente, obsesión por entender sus puntos de dolor, obsesión por entender los detractores, los promotores de que el cliente haga lo que nosotros queremos que haga, que básicamente es comprar. Así que reaprender a conectar tiene que ver con entender a nuestro consumidor, a nuestro cliente y saber que el entorno comercial siempre va a estar en movimiento. Recuerden que es como el tiempo, nunca se detiene. Gracias, Javier. Muchas gracias. Y mencionaste algo que es muy importante, que es la cultura, y es el último tema del que les vamos a platicar hoy. ¿Cómo transformamos la cultura de las organizaciones para que sean más resilientes, más innovadoras, más capaces de adaptarse al cambio y de tomar estas oportunidades? Samira. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos. De alguna manera, Jaime y Javier ya nos plantearon los retos que nos presenta esta nueva situación. Y mi intención es abordar el tema desde un lugar diferente. Me parece que a 5 meses podemos hacer una pausa y reflexionar
qué hemos aprendido y cómo a partir de ello podemos generar un futuro distinto. Sin duda, el COVID-19 cambió para siempre la experiencia de ser un cliente, un empleado, un estudiante, un líder, un ciudadano. Y todas las instituciones y personas fuimos puestas a prueba. Estamos formando probablemente parte del experimento social más importante en el futuro del trabajo. La pandemia nos tomó por sorpresa. Vivíamos con la certeza de que el mundo estaba en la palma de nuestras manos. Y eso sin hacer énfasis en los millennials que todavía tenían esa certeza mucho más sólida. En esa ilusión de control y de invulnerabilidad tan característica de nuestros tiempos, el COVID provocó una reacción de impotencia global que se manifestó, entre otras cosas, en escasez de papel de baño, ¿no? O sea, la primera reacción fue muy inadecuada. Pero al mismo tiempo nos obligó a buscar soluciones. Era evidente que las fórmulas de éxito del pasado no nos iban a permitir enfrentar los retos que nos presentaba el presente. En mi opinión, si algo bueno ha traído la pandemia, es que nos obligó a romper patrones y a salir de la zona de confort. No conozco a nadie que haya podido permanecer en su zona de confort, y hablo de esto a nivel global. Tuvimos que flexibilizarnos, que aceptar la situación, que asumir la falta de control y encontrar maneras de conservar nuestra energía y enfocarla en aquello que sí podemos influir. Muchas organizaciones fueron capaces de responder de manera resiliente. Esto quiere decir, pudieron manejar el estrés, recuperar la funcionalidad y prosperar en esta situación compleja. Y justamente la resiliencia, desde el principio, se ha considerado, Viktor Frankl hablaba mucho de esto, tiene que ver con la búsqueda de significado, con la búsqueda de sentido. Y es por eso que la cultura y el propósito organizacional, el día de hoy, tienen tanta relevancia. Esos equipos que fueron capaces de tener una respuesta adecuada, hicieron una serie de cosas y creo que vale la pena que reflexionemos sobre ellas para ver como empresas, como organizaciones, qué hicimos en este sentido. El primer aspecto tiene que ver con la agilidad, es decir, no había tiempo de planear, teníamos que dar una respuesta inmediata y muchas empresas, sin pensarlo, sin prepararse, sin planearlo, lograron convertirse en empresas ágiles. Encontraron soluciones simples a problemas comunes de la vida cotidiana. Les pongo un ejemplo, y estoy segura que todos ustedes pueden encontrar alguno, pero ¿cuántos procesos implicaban que un documento visitara 7 oficinas, 8 oficinas, antes de poder tener una respuesta? Hoy en día se puede resolver eso con un WhatsApp o un correo electrónico. Entonces, pensar un poco qué tanto pudimos volvernos ágiles en este sentido. La pandemia también encendió una intensa actividad de innovación. Los líderes, algunos de ellos, fueron capaces de reimaginar las formas de trabajar y en cuestión de semanas implementar soluciones que nunca antes habían imaginado. Algunos ejemplos que todos conocemos, ¿no? Las automotrices empezaron a hacer ventiladores, empresas de manufactura de ropa se volcaron a fabricar uniformes para el personal médico, batas para pacientes, etc. Las necesidades del mercado cambiaron y muchas empresas fueron capaces de utilizar su infraestructura para un propósito distinto. Y a mí me parece que lo que permitió esta innovación es que por primera vez había un objetivo claro y común, y ese objetivo era sobrevivir. Nadie intentaba boicotear la idea de otra área, nadie intentaba pelearse con otras áreas de cuál era el proyecto relevante. Era claro para todos cuál era la prioridad. En muchas empresas se tomaron más decisiones importantes en un día de las que probablemente se tomaban en un trimestre antes de que iniciara la pandemia. Muchas de esas decisiones fueron atinadas y probablemente algunas no. Pero como comentó Javier hace rato, los líderes asumieron que tenían que tomar ciertos riesgos, aun cuando no existiera certeza, cuando no tuvieran todo bajo control.
Y todo esto, además, se pudo implementar a partir de una nueva organización de equipos. Se volvió imperativo reconfigurar la operación. Empezaron a trabajar más por proyecto que por áreas. Se planteaban un objetivo, convocaban solo a los especialistas y de alguna manera esto llevó a una cooperación sin precedentes y a romper con jerarquías y silos. Estaban en la mesa los que tenían que estar, más allá de jerarquías, de áreas. De un día para otro, el home office se convirtió en una realidad. No había opción. Y los líderes tuvieron que soltar el control de manera voluntaria o involuntaria. Y esto permitió que los colaboradores participaran de manera más activa, aportaran ideas, aportaran valor y demostraran y desarrollaran nuevas capabilities. No puedo obviar decir esto, pero también la gente empezó a valorar tener trabajo en un momento en el que el trabajo escasea. Entonces, el engagement ha incrementado significativamente en muchas empresas. Hoy a la distancia, el mayor riesgo sería regresar a la rutina y desaprovechar todas las oportunidades de crecimiento que se generaron. Agilidad, innovación, toma de decisiones y equipos eficientes es lo que necesitamos en estos momentos para el futuro. Las preguntas que me parece que nos tenemos que plantear es ¿qué prácticas hemos desarrollado en esta adrenalina que vale la pena conservar? ¿Cuáles de ellas debemos institucionalizar? ¿Y cómo evitamos volver a legendarias prácticas que obstaculizan la innovación, el compromiso y el desarrollo de capacidades? Me parece que dentro de toda esta incertidumbre, estamos obligados a seguir desarrollando nuevas habilidades que nos permitan liderar verdaderamente de manera más efectiva que antes. Gracias, Amira. Muchísimas gracias. Pues sí, digamos que ya nos salimos de nuestra área de confort, ¿no? Nuestros clientes tuvieron que salir. Nosotros como profesionales en comunicación y relaciones públicas tuvimos que salir de nuestra área de confort. Aprovechemos ya ese impulso, aprovechemos, ¿no?, esos pasos que ya se dieron, esa inercia para seguir transformando, para seguir innovando. Como decía Jaime, para entender la importancia de estar preparados dentro de todo lo posible para poder responder a las situaciones de incertidumbre que van a venir más, ¿no? Más como esta, y este será nuestro primer ensayo. Entonces, muchísimas gracias a los tres por compartir su experiencia con nosotros. Todavía no tenemos preguntas del público, entonces espero que todo el mundo se tome un café, se despierte y sigan en Radical todo el día porque va a haber, yo creo que un diálogo súper interesante para todos los que somos profesionales de comunicación y relaciones públicas. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Andrea, pues muchísimas gracias a CIMAT, a Mira, a todos los participantes. Y sí, tengo una pregunta de Fernanda Lozano. Ella está desde Alemania, vivía en México, por la pandemia se fue a vivir a Alemania. Y me parece que esto va un poco hacia Mira, en donde nos pregunta ese liderazgo que tiene que tener la compañía frente a sus empleados. Ha cambiado muchísimo, ¿no? ¿Tienes algunas características que debiera de tener este liderazgo hacia los empleados para influir esa confianza de lo que estamos viviendo en este momento? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Yo les diría que el cambio más importante es de tener una relación funcional a tener una conexión humana. Y esa es la gran diferencia. Es decir, tengo que conectar con la persona, con sus necesidades, tengo que ser empática, tengo que entender la realidad que está viviendo. Y de alguna manera, el gran cambio es ese. Ya no son relaciones transaccionales, tienen que ser relaciones fundamentadas en la humanidad, tanto del líder como del colaborador.
Y esto, hacerlo a distancia, muchas personas consideran que ha sido complicado. Pero por otro lado, ha habido una conexión extraña de que ves al hijo de la persona, al perro, o sea, empiezas a meterte a la vida del otro de una manera distinta y tienes que conectar desde ahí, incluso en este mundo digital. Entonces, me parece que lo más importante es eso. Deja de ser un tema transaccional para convertirse en una verdadera conexión a nivel persona a persona. Ok. Javier, me gustaría preguntarte un poco sobre tu experiencia. Digo, me parece que todos, que no es un secreto y es evidente que en Latinoamérica veníamos un poco retrasados en algunos procesos de evolución, transformación digital, comercio electrónico, y que ahora pues hemos avanzado a pasos agigantados. ¿Qué pasa con estas empresas? Nos pregunta Erika Dune. ¿Qué pasa con estas empresas que no se han, o sea, que tienen que hacer un catch-up, ¿no? O sea, Latinoamérica suele ser early adopter en distintas tecnologías porque se salta distintos pasos para avanzar, ¿no? En este momento, ¿qué recomendarías para que estas empresas hagan un catch-up en todo este avance tecnológico? Acabas de decir algo súper interesante, que es que muchas veces en Latinoamérica hacemos un leapfrog, ¿no? Nos saltamos una tecnología y vamos a otra, porque ir atrás del mercado tiene sus ventajas también. ¿Por qué? Porque nos permite mirar afuera, nos permite mirar a Europa, nos permite mirar a Estados Unidos y adoptar mejores prácticas. Y un consejo, y que muchas veces lo pasamos por alto, es que el estándar a nivel de experiencia de cliente no es lo que pasa localmente. Los consumidores van un par de pasos adelante de las empresas. Cuando un consumidor compra en Amazon, cuando usa Airbnb, cuando usa Uber, cuando compra en Alibaba, está viviendo la experiencia, la usabilidad de comprar en un portal de comercio electrónico, por ejemplo, que tiene años de evolución. Entonces, asumir que ese es el estándar para nosotros es algo sumamente importante. El tema con el comercio electrónico, por ejemplo, es que no es una carrera de velocidad. El comercio electrónico es una maratón. Y bueno, esta perturbación, esta situación con la pandemia, lo que ha hecho es quitarnos un poquito de tiempo de evolución y de maduración. Por ende, yo creo que mirar un poco hacia afuera cómo se hacen las cosas y priorizar lo que es la experiencia de usuario para el consumidor es un factor que va a ser clave. Tenemos que estar dispuestos a abrazar los problemas, comprarnos problemas hacia adentro para poder transmitir valor hacia afuera. Cuando queremos simplificar las cosas, lo que estamos haciendo es traspasarle el problema al cliente y justamente tenemos que hacer lo contrario. Tomar los problemas como empresa para que podamos crear valor hacia afuera y tener una experiencia que no tenga fricciones en el consumidor. Gracias, Javier. Ahora sí hay muchísimas preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que quedamos acá es que nos van a hacer llegar esas preguntas y con muchísimo gusto las vamos a contestar todas y las vamos a estar transmitiendo en las redes sociales de ProRP. Y ahora en el chat seguirán contestando las preguntas para que no se vayan quedando. Y pues, Andrea, muchísimas gracias. La verdad es que cada una de las empresas, no solamente las de comunicación, cada una de las empresas está viviendo un proceso de transformación inesperado. Y creo que todo lo que nos han platicado el día de hoy suma a esta experiencia que va a ayudar a que todos evolucionemos de la forma más sencilla, ¿no? Porque todo esto va a ser complicado. Sí, para nosotros transformarnos en nuestra capacidad de prevención y manejo de riesgos, transformarnos digitalmente y aprovechar esto para transformar también la cultura de las organizaciones y que sean organizaciones más resilientes y más innovadoras, son las 3 grandes áreas de oportunidad que estamos viendo.
Andrea, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mil gracias, Jaime, Javier, Amira. Buen día. Continuamos.